Así vamos a ir a la Biblia. Así que si tenéis las Biblias, podéis ir a Romanos, capítulo 13. Vamos a continuar en nuestra serie. Estamos en la sección práctica o aplicacional de Romanos. Y bueno, vamos a hacer un poquito de resumen, como siempre. Vamos a empezar orando, después resumen y entraremos en el pasaje. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por traernos aquí. Gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido que nos guíes, pido que me ayudes a hablar claramente de tu palabra, que sea un tiempo de provecho para cada uno. Ayúdanos a entender lo que quería decir Pablo. Ayúdanos a aprender lo que debemos de cambiar de nuestras vidas y de nuestras formas de pensar para adecuarnos más a lo que tú esperas de nosotros. Gracias por todo, gracias por tu presencia aquí hoy con nosotros y pedimos que nos ilumines hoy. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, ¿cómo tratar con las autoridades? Al principio en Romanos empezamos hablando de la justicia, el pecado y la justicia de Dios. Todos somos pecadores y Dios es infinitamente o perfectamente justo, ¿no? Dios es la definición de la justicia. La justicia que conozcamos aquí en la tierra, pues es un espejo, es una pequeña, un pequeño ejemplo de lo que es la justicia de Dios perfecta. No se le escapará ningún pecado jamás a Dios, ¿no? Dios está completamente en control de todo, algo que es imposible aquí en la tierra, ¿no? Incluso con las cámaras mejores, el rastreamiento mejor, que si te escuchan con el móvil o que si te escuchan por el internet o yo qué sé, el gobierno pues nunca va a poder saberlo todo. Creo yo, pues no importa la tecnología hasta dónde avance, ¿no? Pero Dios conoce todo, conoce hasta los pensamientos. Y el pecado que uno cometa, pues Dios lo tiene contado y o lo perdona a través del Señor Jesús o lo castigará un día. Gracias a Dios, ¿no? Tenemos la justificación por la fe. La justificación es ser declarado justo, aunque hayamos pecado, Dios nos ve como justos gracias a la obra de Cristo, ¿no? Y esto es accesible, esto es para nosotros a través de la fe. Ninguno puede ganarse la obra de Dios. Es un insulto pensar ganar la salvación por lo que hizo el Señor Jesús. Viene por la fe. Igual que Pablo habla de que Abraham fue salvo por su fe, David, otros del Antiguo Testamento creyeron en Dios y se les fue contado por justicia, dice la Biblia. La salvación es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede quitar de la ecuación. El Espíritu Santo es la parte de la Trinidad más difícil de entender, ¿no? Es la parte como... es lo que... O sea, entendemos el concepto de un padre, entendemos al Señor Jesús, porque vino y vivió aquí como humano en la tierra, ¿no? El Espíritu Santo, pues es el mundo espiritual, algo que es intangible, pero no se le puede sobreestimar el rol al Espíritu Santo, ¿no? Tiene un rol importantísimo en nuestras vidas, en la salvación y en la santificación, ¿no? Y principalmente Él es nuestro ayudador, el que nos lleva a el próximo paso en nuestro camino como cristianos. El Espíritu Santo santifica al cristiano para cumplir su función dentro del plan de Dios. Bueno, después vimos del 9 al 11. Dios está en control de la salvación. Ha abierto la puerta a todos para la salvación. Aquí Pablo habla mucho de judíos y griegos, si os acordáis. Pero la idea es, Dios ha abierto para todos. Dios está en control. Nadie se lo ha ganado. Dios es el soberano. Dios ha elegido a los que serán salvos y es completamente suyo. El 12 es el capítulo que acabamos de acabar la semana pasada, pues entramos en la parte práctica ya del libro y hablamos de la relación del cristiano con Dios. Primeramente hablamos de los dones que Dios ha dado a cada uno dones, talentos diferentes para ser usados, no para ser guardados para uno mismo. La relación del cristiano con Dios, con los hermanos, cómo tratar con los de la fe y con los enemigos, fue lo último que vimos la semana pasada, cómo tratar con el que te trata mal a ti. Y vimos que si entendemos la verdad del pecado, la verdad de la justicia de Dios,
por lógica, nosotros no podemos tratar mal a otro porque nosotros somos igual de malos. O sea, no podemos nosotros tratar mal al enemigo porque Dios nos perdonó a nosotros. Lo que podemos hacer es dejar la justicia en manos de Dios, porque Dios va a castigar, si fuera necesario, mucho mejor que tú o yo, y mucho más apropiadamente de lo que pudiéramos hacer nosotros. Así que tanto mejor, y lo único correcto es dejar la justicia en manos de Dios. Bien, bueno, hoy vamos a ver, como puse aquí antes, ¿no? Cómo tratar con las autoridades, otro ámbito de aplicación del Evangelio. Y este tema es muy interesante. Hay desde luego mucho que hablar aquí. En muchos, y esto es una cosa que tanto según la cultura y el tiempo, ¿verdad? O sea, yo pienso en Pablo hablando a la iglesia en Roma y cómo debían de tratar con sus autoridades y cuándo ha cambiado a día de hoy, ¿no? Aquí en País Vasco, aquí en España, pues con las autoridades que tenemos nosotros. Cambia un montón, ¿no? La actitud hacia Cristo, la actitud hacia la religión, los temas de los derechos humanos, ahora o sea, no existía antes el concepto de derechos humanos, ¿no? En los tiempos de Pablo, las leyes existían para el bien del emperador o el bien la República Romana, o sea, las leyes dirigidas hacia la estabilidad y ya está, no eran leyes dirigidas hacia lo moral o, como se llama hoy, los derechos humanos, de proteger al vulnerable o lo que sea. Eso no existía en su día, o existía en manera mucho inferior, ¿verdad? O sea, la base de cómo podemos hacer funcionar este imperio global, casi, este imperio tan grande romano. Y a lo largo de la historia, han habido cristianos en países pequeños, en países grandes, en países pobres y ricos, en países pues con tumulto y guerra y división y guerras civiles. O sea, hoy en Ucrania hay cristianos e iglesias en Rusia, en Israel, en Palestina. O sea, las autoridades cambian un montón según el lugar y la etapa en la que vivimos, ¿no? Y por eso es tan importante tener dirección como base, o sea, tener claro cómo deben de responder los cristianos. Hay muchos sitios, muchas veces, y yo pienso en iglesias en este país que conozco yo, o conozco de ellos, o conozco pues, pastores o gente, ¿no? Y muchas veces las iglesias tenemos una relación casi como de conflicto con el gobierno. Que si muchas veces pues nos pensamos, yo lo llamo el complejo del mártir, como que vienen a por mí y quieren mi daño y nos ponemos a luchar porque pensamos que intentan hacernos mal. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Hoy en día, pues las iglesias que estamos en zonas urbanas con vecinos justo encima, justamente de Giger, pues pensamos en el ruido que hacemos como iglesia y pensamos en el volumen de la música, en volumen de lo que hacemos aquí en la iglesia para no molestar y no provocar am, pues, disturbio en la zona donde hay. Y existen leyes para eso, ¿no? Para limitar lo que hace una iglesia. Y yo he visto a muchas iglesias que se lo toman súper personal, como que vienen a por mí, nos están intentando hacer daño como iglesia, intentando limitar, no sé, qué sé, y es como que el gobierno es enemigo. Bueno, vamos a ver simplemente de la Biblia qué dice Pablo acerca de nuestra relación con las autoridades. Yo creo que va a ser informativo y bueno para todos. Y bueno, a ver lo que dice Pablo, ¿no? En el versículo 1 lo deja claro, lo resume todo aquí en la primera frase. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿no? Muy sencillo, muy claro desde el principio. Someternos a la autoridad es el mandato cristiano. Ya me imagino en la cabeza de estos, pero, un montón de peros. Y en este caso, y no qué sé, ¿no? La regla general es esa, es muy sencilla, ¿no?
el cristiano, y Pablo está hablando a cristianos aquí. Dice toda persona, todos, o sea, y también es lo correcto para el inconverso, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cristianos. Sometámonos a las autoridades superiores. Y aquí, cuando habla de autoridades superiores, está hablando específicamente de el rey o el emperador o el líder, sistema de liderazgo que haya, ¿no? Vives en democracia, vives en dictadura, tienes leyes justas o leyes muy injustas. O sea, la idea es someterse a las leyes del lugar donde estás. Bien, ahora, existe mucha más democracia hoy en día que en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Los cristianos podemos involucrarnos hasta cierto punto en, pues, votando quiénes van a ser las autoridades. Podemos involucrarnos en lo que van a ser las leyes y todo eso está bien, ¿no? Lo que haya, si hay acceso a tener parte en cambiar las leyes y cambiar y tener voz en quién va a gobernar, sea en la ciudad o en la provincia o en el estado, lo que sea, pues gracias a Dios que podemos tener influencia, ¿no? Pero si le votas a uno y no gana, te sometes al que ganó, es la idea, ¿no? Nos sometemos como cristianos a las autoridades, nos gusten o no. Y, o sea, seguro que esto era mucho más difícil para los cristianos en los días de Pablo que para nosotros hoy en día. O sea, es mucho más fácil. O sea, las reglas de nuestra cultura son mucho más fáciles de obedecer que los que vivían bajo un dictador romano. Cuando escribió Pablo, pues era Nerón, el dictador, pues quizás más famoso de Roma. Era un loco, era ambicioso, era completamente egoísta, hacía reglas como le venía bien a él. Muchos piensan, ¿no?, que incendió la ciudad entera de Roma para poder construirla de la forma que le gustaba mejor. O sea, era una persona terrible en muchos aspectos. Y Pablo está hablando a cristianos que están bajo su reinado. En los días de Pablo, los cristianos no eran perseguidos como lo serían un par de siglos después, pero vivían bajo muchísimo odio, sospecha. Los cristianos eran muy mal vistos en su día. Vivía especialmente pues en Roma. En Roma tenían su panteón de dioses falsos. Los cristianos se les veía con mucha sospecha, les veía como raros. Y Pablo está diciendo, aunque las autoridades sean las que sean, y esto no es para decir que Nerón lo estaba haciendo bien, debéis de someteros. Y va a dar la explicación. Porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Bien, el griego es muy sencillo. Las autoridades existen por Dios. El concepto es muy sencillo. Dios es más poderoso que las autoridades. Dios es el que establece el orden humano. Ningún rey, emperador, presidente, lo que sea, llega al lugar donde llega sin que Dios lo permita. Y después, tú no sabes de dónde vengo yo, lo malo que es ese presidente, o lo malo que es este alcalde, o lo malo que yo que sé, pues Dios le permitió llegar hasta donde está. Esto no quiere decir que a Dios le agradan sus obras. O sea, no significa que sea una buena persona y que Dios o sea, que es una persona que Dios esté contento con cómo actúa, pero Dios ha permitido que llegue a este sitio y Dios podría haberle cambiado por otro si quisiera y lo podría hacer hoy o mañana, ¿no? Pero el argumento es muy sencillo. Las autoridades existen de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios le ha asignado como rey al que es rey, presidente o líder o lo que sea. Las autoridades están allí porque Dios lo ha permitido. ¿Veis que todo esto viene después de lo que hemos aprendido en el Evangelio, de la justicia de Dios? Es tan importante tener claro que Dios es justo. Bien, Dios es justo, Dios odia el pecado, Dios ve exactamente lo que está pasando. Entendemos todo eso y ahora, cuando Dios dice, sométete a la autoridad que yo he permitido que esté sobre ti, eso es que Dios
que es perfectamente justo, está mirando lo que hace ese líder, lo que está mirando lo que haces tú, y va a cobrar cuentas por lo que haga él y por lo que haga yo independientemente, ¿no? El presidente puede ser malo y él será juzgado por Dios, y tú y yo, seamos buenos o malos, seremos juzgados por nuestras obras también, ¿no? Pero lo que debemos de hacer, según nuestra posición, es someternos a la autoridad que haya. Es la idea. Bien, hay decisiones, pues obviamente, ¿no? Ya llegaremos a eso. Pero el orden establecido es el que es. Y yo, estudiando para este mensaje, pues puse a ir a través del Antiguo Testamento, pensando en cuántas veces vemos a personas resistiendo a autoridad con o sea, y haciéndolo bien de parte de Dios. Y la verdad, hay muy pocos ejemplos que vienen a la mente. Um, Gente resistiendo a las autoridades con la bendición de Dios. Hay alguna, pienso en Moisés, que sacó a los judíos de mano debajo de Egipto. Bien, incitó una rebelión, podríamos decir, de los esclavos contra sus maestros. Pero bueno, Moisés fue llamado específicamente por Dios, por su propia voz, para hacer algo muy importante dentro de un plan específico, ¿no? Pues Moisés no llegó al lugar de incitar la rebelión simplemente por ambición propia, ¿no? Moisés, de hecho, se resistió mucho al plan de Dios hasta que Dios le tuvo que obligar a hacerlo, ¿no? No sé qué está pasando en la tele, pero Moisés tuvo instrucciones muy específicas en cuanto a ello. Después en la tenemos, por ejemplo, a Gedeón o a otros jueces en los tiempos de los jueces, ¿no? Que entraron invasores, conquistaron al pueblo y en momentos dados, pues, se levantaron jueces para luchar contra el imperio que les estaba controlando. Y a veces, en algún caso, pues asesinar al que era el líder que les había conquistado. Otra vez, estamos hablando de casos donde Dios había especificado muy claramente que el judío debía de conquistar esta tierra, el judío debía de gobernar, esto era la tierra dada a los judíos específicamente, ¿no? O sea, ellos estaban operando bajo condiciones muy estrictas o muy específicas, ¿no? ¿Entendéis a dónde voy, no? O sea, no era simplemente, pues, si hay oportunidad, vamos a intentar mejorar la vida eliminando los gobernadores, ¿no? Es bajo normas muy estrictas. Yo estoy intentando, tengo que arreglarlo yo, Kelson, desde aquí, pero de momento no me aparece la pantalla y ahora sí. Yo creo que ahora volverá. No sé qué ha pasado ahí. Um, el, uh, y otros ejemplos, pues como digo, muy pocos. En la historia de los judíos llegó la conquista de Israel tanto de Asiria como de Babilonia. Los imperios grandes conquistaron pues todo el Medio Oriente. Pero ¿qué pasa? Dios había dicho que venían de parte suya. ¿Recordáis? A través de los profetas, pues Dios dijo, arrepentíos o voy a traer un ejército que os va a conquistar y os va a llevar. Y en ningún momento Dios quiso que lucharan los judíos contra estos opresores. En la época entre Malaquías y Génesis, hay lo que se llaman a veces los 400 años de silencio, porque no hay historia bíblica. Ahí ocurrieron un montón de series de rebeliones judías. Tenéis en las Biblias católicas, existen un par de libros adicionales, los libros de los Macabeos, que son revolucionarios judíos que lucharon contra el imperio bajo el que estaban. Había una serie de, pues los judíos eran muy... o sea, siempre intentando escaparse del control del imperio que les controlaba, ¿no? Esto a lo largo de la historia, y cuando llegamos a Jesús, si os acordáis, todos a su alrededor están esperando que Jesús les lleve a la liberación de Roma, ¿no? Que Dios les
libre del poder opresor de Roma y querían a un conquistador, ¿verdad? Y Jesús, vez tras vez tras vez, les dijo que no, hasta le preguntaron si debían de pagar impuestos a Roma y Jesús les dijo que sí. ¿Ves? O sea, Jesús era lo opuesto a lo que quería el pueblo. Jesús no era un revolucionario y Jesús siempre les enseñó a someterse. Y como digo, a lo largo de la Biblia, pues vemos eso, vemos a Daniel y sus amigos en Babilonia y los que obedecieron a Dios, o sea, obedecían a las autoridades. Tenemos, pues, obviamente hay casos, ¿no? De los amigos de Daniel que rehusaron obedecer en unas cosas específicas porque el rey les mandó inclinarse a una estatua y adorar a una estatua y ellos dijeron eso hasta allí no podemos, no podemos obedecer al rey si es desobedecer a Dios, pero por lo general eran sumisos y operaban dentro de lo que era la estructura del gobierno. Y eso es el modelo a lo largo de la Biblia. Muchas veces nosotros vivimos en una época de bastante paz, mucha paz política, bueno, relativamente, no hay por lo menos guerras y igual vamos a tener que cerrar un poquito la ventana, ¿no? Vivimos en tiempo relativamente tranquilo, por lo menos no se está hablando de ninguna revolución de momento. Cataluña igual un poco más rebelde que aquí, pero nosotros no tenemos que lidiar con decisiones difíciles de si seguir o sea, de entrar en guerra contra los líderes o no. Como digo, porque la Biblia es bastante clara en mandar el sometimiento a las autoridades. Bien, tendría que tener uno muy, muy, muy claro que el plan de Dios es otro para ir en contra del mandamiento sencillo de la Biblia en cuanto a esto, ¿no? Porque es muy sencillo otra vez. Si crees en la soberanía de Dios, si crees que Dios está en control, tú no tienes derecho de cuestionar la autoridad. Si Dios quisiera, le cambiaría por otro. Si Dios quisiera, le daría un ataque de corazón. Pero mientras no lo haga, obedecemos, ¿no? De modo que, dice, y Pablo intensifica, cada vez va más fuerte en lo que dice. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El que se opone a sus autoridades aquí en la tierra se está oponiendo a Dios, porque Dios estableció la autoridad. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y la idea es la misma. Dios es autoridad mayor que lo que tengas encima tuyo, mayor que las autoridades humanas, y aunque uno pudiera ser muy ágil y escaparse de las autoridades y cometer infracciones, pero que no le pillen y dicen, sí, bueno, yo sé cómo un poco jugar aquí con las reglas y no lo declaro todo, o no obedezco en esto, me escapo por aquí, por allá, y no me van a pillar, pero de Dios no escapamos. O sea, quizás el gobierno no te pille o lo que sea, pero Dios lo ve, ¿no? Y Dios es la autoridad por encima de las autoridades fiscales. Acarrean condenación para sí mismos, dice la Biblia. Porque los magistrados no están para infundir temor en el que hace bien, sino al malo. Esto es por regla general, lo que sea la autoridad. Bueno, básicamente, y os recuerdo que estamos hablando aquí de Roma, donde las autoridades no tenían leyes dirigidas por un código de derechos humanos, ni mucho menos, ¿no? O sea, el código de leyes era muy sencillo, mantener la paz y el orden y traer todo el dinero posible al emperador, al imperio. O sea, las leyes existen fundamentalmente simplemente para mantener una semejanza de paz en la localidad. Y de ahí, pues, a veces las leyes son más estrictas o menos estrictas. Hoy en día hay muchas leyes mucho más estrictas en cuanto a machismo y violencia y cosas así. Aparte es que en otros tiempos, aunque eran temas morales, no eran temas legales, por lo menos de la misma forma. No estamos hablando de hoy, estamos hablando de los tiempos de Roma, ¿no? Y Pablo dice, existen para infundir temor en el que hace el bien, o sea, no para infundir temor en el que hace el bien, sino el malo. Estas palabras, bien y mal, son palabras súper generales, ¿no? Palabras de
O sea, bien y mal en términos de lo que a Dios le gusta y a lo que a Dios no le gusta. El Imperio Romano no se preocupaba no se preocupaba porque cada persona hiciera lo bien moral. Se preocupaban porque fueran súbditos, súbditos tranquilos. Bien, pero las leyes coinciden de forma general con hacer el bien. ¿Por qué? Porque el bien es someterse a la autoridad, por lo general. Bien, como digo, es importante recordar que esto se escribe en tiempos mucho más complejos que en los que vivimos. Hoy en día las leyes, como digo, son mucho más equiparadas a lo que la Biblia llama el bien y el mal que antes. Ahora, exactamente no, evidentemente no, ¿no? También hoy en día hay mucho en cuanto a pues temas que van en conflicto con la Biblia, el aborto y homosexualismo y temas de género, y hay desde luego cosas que las leyes no van en coordinación, en combinación con lo que dice la Biblia, en muchos casos, pero por lo general mucho mejor que en los tiempos de Pablo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres vivir tranquilo? ¿Y por qué querría el cristiano vivir tranquilo, sin temor? Los cristianos en estos momentos vivían en bastante temor, simplemente porque eran cristianos en una nación muy hostil a los cristianos. Pero dice Pablo, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Por lo general, obedece las leyes, haz lo que se espere de ti, y por lo general vas a estar tranquilo con la ley. Otra vez, si la ley te dice, pues, si vives en un tiempo cuando se quema la Biblia, se prohíbe la lectura de la Biblia, se prohíbe el adorar a Dios, o como con Daniel, el rey dice, prohibido orar a nadie que no sea el rey, pues se desobedece la ley, evidentemente, ¿no? Cuando la ley entra en conflicto directo con lo que moralmente dice la Biblia, obviamente la autoridad mayor gana. Pero normalmente no es el caso, y cuando no es el caso, debemos de estar sujetos. Y, sinceramente, hoy en día, cuando uno rompe la ley, o sea, un cristiano, y hablo entre nosotros, cuando rompemos la ley, normalmente, bueno, es que casi no se me ocurren casos de que rompamos la ley porque la ley nos manda a hacer algo en contra del código moral de Dios. Es que casi no hay conflictos de este tipo hoy en día. Habían muchos más conflictos en tiempos de Pablo que en días de hoy, creo yo. Cuando rompemos la ley es igual que el mundo. Rompemos la ley porque somos egoístas, porque nos viene mejor, ¿no? Y pensamos más en nosotros que en hacer lo correcto. Otra vez, por lo general, el sometimiento a la autoridad. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando aquí Pablo de Nerón. Bien, ojo, peor, peor persona para el cristianismo, no sé si habrá habido. Bien, casi hasta los días de Hitler, aunque él más en contra de judíos que de cristianos, ¿no? Pero, o sea, peor líder político casi no ha habido. Han habido muchos malos en la historia, pero Nerón, desde luego, de entre los malos. Mató a millones de cristianos, ¿no? Es que si fuera por incendio o echándoles a los leones en el Coliseo, o sea, este era una persona terrible. Y Pablo dice, es servidor de Dios para tu bien. No significa esto que sea buena persona, no, es servidor aquí, la palabra es diácono. Igual que los diáconos en una iglesia son los que sirven en la iglesia a los demás, pues aquí el rey o el emperador es el diácono de Dios para manejar la tierra, es la idea. No es por decir eso buena persona, es simplemente el que está gestionando la tierra, que es lo que le interesa a Dios. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o esto es o sea, el poder de la ley, ¿no? El poder del sistema judicial. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, otra vez servidor de Dios. Se habla también de Nabucodonosor como servidor de Dios, y uno de estos emperadores conquistadores de los imperios antiguos como siervos de Dios. No significa que fueran buenas personas, no significa que fueran al cielo, ni que creyeran ni siquiera en Jehová, simplemente que están haciendo la obra que Dios quiere que se haga.
¿no? Están gestionando el trabajo de Dios, es la idea. Dice, es vengador, Nerón en este caso, vengador para castigar al que hace lo malo. Incluso Nerón, con lo malo que era, quería un imperio tranquilo, ¿no? Quería un imperio que funcionara económicamente, socialmente, o sea, quiere la paz en su imperio. Eso es lo que quiere todo líder. Y para ello se establecen leyes para para intentar que las cosas estén más o menos en paz o tranquilidad o pues conforme a las metas del emperador. Um, y en ese caso, pues el malo aquí es el que va en contra de ese, esa paz, ese ambiente. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí, esto es un versículo muy importante. Pablo dice dos cosas muy sencillas. Entonces, nuestro deber como cristianos es obedecer. Uno, por el castigo, porque literalmente rompen la ley, te pueden o mandar a la prisión o en estos tiempos por cortarte la cabeza, ¿no? O echarte a los leones. Um, Obedeces la ley, pues porque así te mantienes con vida. Dos, obedeces por causa de la conciencia, es decir, porque es lo correcto, porque es lo que Dios espera de ti y punto. Obedecemos porque Dios lo manda, ¿no? Son dos motivaciones muy buenas al final. Uno, pues, nuestro propio pescuezo para no ir a la cárcel o lo que sea. Pero dices, bueno, quizás pueda hacerlo y que no me pillen y lo que sea, pero al final, por conciencia, porque es lo correcto, debemos de estar sujetos a las autoridades. Es lo que manda Dios, ¿no? Sujetos ahí significa eso, sometidos. ¿Por qué, ¿Por qué todo esto? Bueno, podemos hacer la pregunta por qué. No nos lo dice Pablo claramente, yo imaginándome por qué. Al final, el por qué es porque Dios lo dice, porque Dios lo manda así y así es, ¿no? Dios ha establecido el orden y dice que debemos de obedecer ese orden. Si quieres discutir con Dios, vete tú a discutir con Dios y a ver cómo te va. Pero, ¿por qué debemos de hacer esto? Bueno, yo estoy casi seguro, o sea, yo tengo bastante claro que Pablo en todo el libro de Romanos, está hablando a los cristianos de cómo vivir la voluntad de Dios, o sea, cómo ser útiles como cristianos, cómo llevar a cabo la obra de Dios. Que para un cristiano en un mundo perdido es ¿cuál? No es vivir una vida fuera de prisión, no es vivir una vida económicamente que te vaya bien, es llevar a otros al Evangelio, es ser útil dentro de la de Dios, ¿no? Todo lo demás, o sea, lo único que importa, espiritualmente hablando, es lo que hagamos para llevar a cabo el plan de Dios, ¿no? La gran comisión y el dar el Evangelio alrededor. Lo único que importa es eso. Por norma general, bien, puedes testificar mejor, puedes ser más útil para Cristo si no estás en la cárcel que si estás en libertad, por lo general. Ahora, está claro, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pablo, que escribió mucho desde la cárcel. Han habido muchos creyentes que han ido a la cárcel, normalmente en los casos buenos por su fe y no por ser ladrones o otra cosa, ¿no? Pero normalmente, o sea, desde luego se ha hecho mucho bien desde la cárcel también, porque si Dios quiere, si el plan de Dios para ti es que estés en la cárcel por tu fe, pues que así sea. Um, pero por lo general, creo que por lógica, ¿no? Vamos a poder cumplir el plan de Dios mejor en libertad que estando en prisión o estando sujetos por la ley. Nuestra única meta aquí debería ser cómo puedo cumplir con lo que Dios espera de mí. Y en el 99% de los casos eso es obedeciendo a la ley, casi seguro. Bien, como digo, yo hablo en nuestra temporada, en el año 2024, en el país donde estamos, ¿no? Vete a otro país, vete a Rusia o China, predicamos este mensaje y es mucho más complicado este pasaje, ¿no? Desde luego, hay muchos sitios donde
el cristianismo está más en conflicto con la ley que en nuestra cultura. Y otra vez, no es para decir que, o sea, obviamente hay conflictos a día de hoy también, pero yo creo que pocos. Am, teniendo correcto la idea de la autoridad mayor y la autoridad menor, ¿no? Obedecemos la autoridad menor cuando no esté en conflicto con Dios, que es la autoridad mayor. Continuamos, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Aquí, tributos es impuestos, básicamente, pero más específicamente es tributos de un conquistador. O sea, es tributos por un país que ha conquistado el tuyo. Ahora, aquí estamos en Roma. Los ciudadanos de Roma tenían que pagar al Imperio Romano, igual que Israel y todas las naciones conquistadas por el Imperio Romano. Tributos aquí, pues es lo que exige tu gobierno para ti. Y esto no es pagar de tu dinero para que se arreglen las calles o para que se construyan parques o para que haya salud pública. No es dar tu dinero para el bien del pueblo. Esto es dar tu dinero para el bolsillo del emperador o el bolsillo del que esté bajo el mando. Estos son tributos, o sea, en el peor de los casos, podríamos decir, ¿no? No, porque muchos dicen, yo he oído a muchos que dicen, no, a mí no me importa intentar esquivar un poquito de Hacienda, lo que sea, porque al total son unos gamberros que no se merecen mi dinero y no se va a usar para nada que me interese, así que eso, ¿no? Pero no más que aquí. Aquí estamos hablando de un imperio conquistador exigiendo tributo de sus súbditos. Después dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, otra vez, existía Pablo en peor tiempo que nosotros. Y aquí más específico lo dice en el 7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, otra vez la misma palabra, tributo. Al que impuesto, impuesto. Esto es más el IBI, ¿no? Los impuestos sobre bienes, las compras y todo eso, ¿no? Los impuestos que se supone que son para el bien de la sociedad. Se supone. Pero aunque no lo fueran, ¿no? Son lo que se exija, se exige. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto se pone más interesante al final. Quería decir una cosa. Sí que es verdad, en este país vivimos en... Yo no sé mucho de economía, bien, y de hecho yo soy ciudadano estadounidense y yo no hago declaración española porque yo recibo mis ingresos de Estados Unidos, la mayoría. Pero vivimos en un país que lo hace muy difícil para autónomos y para empresas pequeñas, por lo general, ¿no? No importa derecha o izquierda, en este país, por lo general, es muy difícil. Y yo he visto a muchos que han venido aquí a este país con la idea de que yo puedo hacer mi propia vida, mi propio negocio, abrir mi negocio y se topan con la realidad de que es muy caro aquí, es muy difícil, se exige un montón y quizás toda tu competencia va a estar esquivando los impuestos, va a estar cobrando en negro o lo que sea, ¿no? Eso es, eso es una realidad aquí en este tiempo, en este país. Y yo creo este versículo es muy relevante aquí. Am, y yo he visto a muchos cristianos que trabajan algo o sea, no declarando todo, declaran la mitad, esquivan un poquito allá, porque así es como funcionan todos, o casi todos, ¿no? Pues es que si lo cobrase todo, no podría abrir las puertas, o yo qué sé, porque la competencia no lo hace, la competencia no lo cobra lo cobra en metálico, digamos, ¿no? Y es muy difícil en este país. Es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y yo creo que este versículo es muy claro. El, a Jesús le preguntaron, bueno, hubieron dos ocasiones. Una vez le preguntaron los fariseos, oye, ¿debemos de pagarle a César el tributo? Que se diría más con el primero, ¿no? Esta idea de tributo. ¿Y Jesús qué dijo?
rinde a César lo que es de César, o sea, sí. En otra ocasión había un impuesto sobre el templo que le pidieron a Pedro. Y Pedro, yo me imagino, o sea, Pedro no quería pagarlo. Yo me imagino que sería una situación así como aquí. Pablo. Si eso es una, o sea, si yo puedo evitarlo, no voy a declarar, no voy a contar todo lo que pasa. Y yo creo que Pedro no tenía costumbre de pagarlo, simplemente por cómo va la historia en la Biblia. Se lo lleva a Jesús, le habla a Jesús y Jesús es el que le dice. ¿Os acordáis? Esa fue una de las preguntas del cuestionario de hombres el otro día. Jesús le dice, vete a pescar, Dios te va a dar el dinero para pagar el impuesto. Y así lo hizo, Dios le dio el dinero milagrosamente. Yo creo, bien, que si vivimos en un país donde los impuestos son tal, la competencia no paga los impuestos, el cristiano, si quiere hacer lo correcto, Dios le va a bendecir como para que pague todo lo debido. Yo no me voy a meter en las finanzas personales de ninguno, y yo, como pastor, entiendo esto de la Biblia. Entiendo que es muy difícil, entiendo que este país es muy difícil específicamente en ese aspecto, ¿no? Pero yo no veo más difícil obedecer para nosotros que para los romanos en los días de Pablo cuando lo escribió. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y yo estuve mirando en la Biblia, a ver, porque tenía esta idea, nos habla la Biblia de honrar a las autoridades. Os hago la pregunta, ¿dice la Biblia eso? Yo no lo he encontrado en ninguna parte. Muchas veces juntamos este versículo, como Pablo está hablando de pagar a tributo y de obedecer a las autoridades. Muchas veces juntamos esta frase al que honra, honra y decimos que la Biblia manda a honrar a las autoridades. Según entiendo yo, no lo dice. Y tiene lógica, no sería lógico honrar a un gobierno que no es honroso, ¿verdad? Y hay gobiernos que no son dignos de honra. O sea, hablando simplemente desde perspectiva moral, perspectiva de la ética, yo creo que casi ningún gobierno es de honrar, sinceramente, en el mundo en que vivimos. Hay intereses de por medio, hay políticos corruptos, hay mucha maldad en el mundo de la política. Y yo creo que Pablo dice, respetar al que es digno de respeto, y quizás en las autoridades eso sea una minoría muy, muy pequeña. Al que honra, honra. Pero en cuanto al tributo y el impuesto, eso es lo que Dios sí que lo deja claro, o Jesús sí que lo dejó claro. Y eso creo que aquí en el contexto de Romanos Pablo está enseñando que sí a todo. O sea, nosotros no podemos decir este tributo es justo y este no. Por lo menos no podemos decirlo con ningún fundamento bíblico. Si tú en tu conciencia llegas a esa conclusión, pues lidia tú con Dios con ello, ¿no? Pero bíblicamente no veo ninguna avenida a distinguir entre tributo que puedo pagar y tributo que no, o impuesto que sí, que impuesto que no. Yo creo que la Biblia tiene un mensaje consistente en cuanto a eso. Pero respetar y honrar, bueno, sabemos que debemos de tratar con amor al enemigo, esto ya lo hemos establecido. O sea, no estoy hablando de faltarle respeto en el sentido de hablar mal o de violencia o de tratar mal a nadie. Debemos de tratar bien a los que nos tratan mal. Pero yo creo que como cristianos deberíamos discernir entre el que se merece honra y el que no. Y yo creo que hay lugar, desde luego, para criticar lo que se hace mal. En el gobierno, o a nivel local, a nivel de cualquier autoridad. Aquí al final estamos hablando de autoridades políticas, pero hay muchos niveles de autoridad, incluyendo pues el jefe, el padre, si uno vive en casa de sus padres, o sea, hay muchas autoridades diferentes y por regla general debemos de someternos a todas las autoridades. Respetar a los que merecen respeto, honrar a los que merecen honra. La Biblia sí que manda, por ejemplo, honrar a los padres, ¿verdad? Hay muchos que tienen padres malos, ¿no? Muchos que tienen padres que no merecen la honra. Pero la Biblia manda honrar a sus padres, y ahí sí que tenemos mandamiento.
Las autoridades no necesariamente. Am, pero nos quedemos con lo que dice la Biblia, ¿no? Yo sé que algunas cosas son difíciles. Y cuando uno hable de dinero, siempre se pone muy, muy sensible la cosa. Yo creo que la Biblia es muy clara en cuanto a obedecer, someterse a las autoridades, sea justo o no. Dices, pero si mi amigo inconverso que lo hace mal va a salir por delante. Bueno, si no estuviera Dios, quizás, ¿no? Pero si tú estás obedeciendo a Dios, Dios te va a llevar al final del mes. Si estás dentro de su plan, Él te va a ayudar a hacer lo correcto. Ningún cristiano va a salir de la voluntad de Dios, o sea, ninguno va a perder lo que Dios quiere que tenga por intentar hacer lo correcto en cuanto a obedecer la Biblia. Os lo aseguro. Dios va a proveer, o quizás otra área de trabajo, otra cosa en tu vida, o casa más pequeña, o yo qué sé, ¿no? Quizás hay que vivir más humildemente, o quizás Dios vaya a bendecir. Al final, como Dios vea, Él va a hacer, Él va a ayudarte a cumplir lo que Él espera de ti. Pero en cuanto a impuestos, en cuanto a tributo, en cuanto a todo esto, la Biblia dice lo que dice, yo me callo, ya. Quería terminar ya es un poco tarde, pero bueno, quería volver a la historia de Daniel. Mencioné un poquito antes a Daniel, pero me gusta mucho esta actitud, porque aquí tenemos a Daniel y a sus amigos. Han sido llevados como esclavos de sus casas, de niños o de jovencitos, ¿bien? Imagínate 13, 14 años, algo así. Seguramente habrán asesinado a sus padres, les habrán llevado a ellos de cautivos a Babilonia, les han tratado inhumanamente, les han hecho eunucos a Daniel y a sus amigos, han sido tratados horriblemente por un imperio global sangriento, injusto, que está haciendo fatal todo, bien. Y bueno, voy a leer, fijaos en la interacción entre Daniel, sus amigos y el gobierno que tienen. Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Se le mandó a Daniel comer algo prohibido por la ley judía. La ley judía, sabéis que pues, es algo del Antiguo Testamento, no aplica hoy en día, pero los judíos, incluyendo a Daniel, tenían prohibido comer pues, cerdo, muchas cosas de la dieta. Y esto no era tema de conciencia o de discernimiento o algo así, era muy claro, no la prohibición en sus días. Ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Lo que no hizo Daniel fue convertirse en o sea, no lo hizo de una forma violenta, ni enfadada, ni causando problemas, no. Fue al jefe, le pidió al jefe que él no le obligase a contaminarse. ¿Qué hubiera pasado si el jefe le dijera que no? No lo sé, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero Daniel por lo menos lo hizo por las buenas. En este caso, Dios está de su parte. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora, esta es una persona que, por naturaleza, o sea, le debería odiar a muerte. Es una persona, o sea, que le debería, o sea, Daniel tiene que verle como su peor enemigo. Pero Daniel se está sometiendo, está hablando con respeto, está pidiendo con respeto para hacer lo correcto, ¿no? Dios le da gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Se lee esta historia a veces como Daniel intentando ser como el buenón de la clase, intentando ganarse el favor del jefe o lo que sea. Yo creo que no venía nada esto lo hizo Daniel puramente por su fe en Dios, intentando hacer lo correcto. No era por ningún otro interés. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que con semejantes a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe dice, a ver, es complicado, porque yo tengo a mi propio jefe, y si yo gestiono mal vuestra comida, a mí me piden la cabeza. Así de sencillo. Así que, entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus amigos, te ruego otra vez
que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen con la ración de la comida del rey. Haz después con tus siervos según veas. Y no voy a leer la historia completa. Muchos conoceréis cómo va la historia. Pero, básicamente, su jefe, el que está encargado de ellos, arriesga su propia vida para permitirles su dieta opcional. O sea, Dios intervino. No era lógico que le dieran esta opción, pero se lo hizo. Dios le ayudó a Daniel en esto. Dios les dio un camino donde parecía imposible. Y yo creo que Daniel estaría dispuesto a morir por sus creencias aquí. Yo creo que pidió, porque iba a intentar hacerlo por las buenas, ¿no? Pero yo creo que si lo hubieran prohibido, Daniel habría rehusado. No lo puedo decir con garantía, ¿no? Pero es lo que nos da a entender. Pero ¿qué pasa? Dios está allí. Dios cambia la actitud de su jefe, le da este tiempo de periodo de gracia. Después, ¿qué hace? Dios les da a ellos aspecto mejor que los demás para que continúen con su dieta aprobada por Dios. Y Dios les muestra a Daniel y a sus amigos desde una edad muy joven, 14, 15 años por allí, ¿no? Que Él está de su parte. Dios puede mucho más que el jefe que tienen, el jefe de los eunucos. Dios está en control, no importa lo que pidan los que están por encima de Él. Así que nosotros, si me dices, es que David, tú no entiendes lo difícil que lo tengo yo, tú no entiendes mi situación, no entiendes lo difícil que lo tenemos ahora económicamente o lo que sea. Y tienes razón, no lo entiendo. O sea, yo no me pongo a discutir. Pero lo que creo de la Biblia y lo que yo os animo a hacer de la Biblia es confía en Dios, haz lo correcto. No lo tienes tan difícil como Daniel y sus amigos, creo yo. No lo tienes tan difícil como los cristianos en los días de Pablo, creo yo. Haz lo correcto, sirves al mismo Dios, al Dios que puso a tu jefe en su sitio, al Dios que puso a tus autoridades civiles en su sitio. Confía en Dios y Él te abrirá el camino para hacer lo correcto. Bien, bueno, ¿cómo tratar a las autoridades? Muy interesante, ¿no? Yo creo que la Biblia es muy clara en cuanto a todo esto. Bueno, si queréis hablar más después, pues ya hablamos más en tiempo 1 a 1 después para cualquier cosa, pero ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar y terminamos así. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y pido, Señor, que tú guíes a cada uno, pido que nos ayudes a tomar decisiones correctas, sean fáciles o difíciles, pues ayúdanos a hacer lo que va con tu plan. Cuida de cada uno aquí, pido que nos guíes en todo y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.